Universidad Nacional Autónoma de México. Facultad de Estudios Superiores Iztacala, Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia. Esta es la unidad 2, tarea 2, para el módulo 614, metodología 2, el método científico y la evaluación psicológica. Tutor, Mario Fausto Gómez Lamont. Este equipo está integrado por Becerril Valle Luisa, Cortés González Gerardo, González Sáinez Hilda, Guerra Serrano Mireya y Silva Trejo Aldo. Comenzamos. El terapeuta en la actualidad juega un papel importante en tanto que tiene el poder de influir en los clientes, por lo que tener conocimiento y aceptación de sí mismo será fundamental para llevar con éxito su terapia. Pero no solo eso, también el hecho de conocer y aceptar las particularidades del cliente es importante, y algo que también lo es el manejo del poder, que es justamente esa capacidad de influir en la vida de otros como terapeuta. El objetivo entonces de este borrador es analizar cómo se lleva a cabo la observación no participante y los roles que juegan tanto los supervisores, supervisados y los clientes. De acuerdo con Belmes, la observación es la estrategia que permite obtener información y se determina por la situación y por su interpretación subjetiva e intencionalidad de sus agentes, tanto del comportamiento subjetivo como del significado social. Para que pueda ser científica, tiene que incluir observador, fenómeno, información o qué datos está buscando, papel del observador e instrumentos para la observación. El observador, junto con el terapeuta, el equipo terapéutico y la aclaración y presentación de su función, facilita su aceptación. Fundamentalmente describe los fenómenos grupales. Cuando se percibe, se registra, se comprende, se anotan las conductas no verbales, se registran los climas emocionales e intercambio de aportes interterapeutas. Watts comenta que la localización del yo es un proceso en el que el terapeuta inicia una conversación con una familia sobre las similitudes y diferencias en sus identidades clave como raza, etnia, género, clase, orientación sexual y religión, y cómo pueden influir potencialmente en el proceso terapéutico. Comienza con la terapeuta participando en la autorrevelación. Los fundamentos conceptuales de este proceso se basan en desarrollos clave en el campo de la terapia en general, incluida la comprensión del papel de diversas identidades culturales, étnicas, de género, raciales, de clase, de orientación sexual, en la comprensión y el trabajo con familias, clientes. La ubicación personal del terapeuta puede facilitar el diálogo sobre identidades, privilegios y desigualdades, lo que a su vez puede contribuir al progreso terapéutico y al abordaje de problemas subyacentes en las relaciones con los clientes. De acuerdo con Arksinsky, el poder es la capacidad de influir en la vida de los demás y en la propia vida, y sugiere que observar cómo el entorno afecta a las personas es una manera de anticipar y gestionar las consecuencias de contextos cargados de poder en los individuos, incluyendo supervisores, supervisados y clientes. La gestión del poder, la colaboración, la transparencia, la autorreflexión y el análisis contextual que practica el supervisor influirá de algún modo en la mejora de vida. Relación entre supervisor, supervisados y consultantes. El consultante, el terapeuta y el supervisor del terapeuta están relacionados y ellos a su vez forman parte de un contexto social. Es decir, como en toda relación humana, cada individuo tiene sus propios aprendizajes, su propia historia, dependiendo del contexto social y cultural donde se desarrolló. Y en la consulta clínica no es la excepción. Entonces, el terapeuta y el consultante tienen una relación muy estrecha. Sin embargo, se debe considerar que el terapeuta está en una posición de ventaja con respecto al consultante, que por la función o el rol que tiene, está en una posición más vulnerable. Es aquí donde la intervención del supervisor es importante para ayudar al terapeuta a observar algunos sesgos que pueda tener y que puedan afectar la relación consultante con terapeuta. Esto se reafirma con la teoría del self dialógico,
DST por sus siglas en inglés, donde se aborda el desarrollo de las personas y su complejidad con base en su contexto social y cultural. Es lo que comentábamos, las personas tienen aprendizajes, tienen una forma de ver la vida, de ver las situaciones subjetiva, muy propia, y esto es debido a los aprendizajes y el contexto sociocultural donde se desarrollaron. En cuanto a la metodología, en esta práctica se realizará una observación directa no participante, en la que se observará la dinámica que se dé entre el terapeuta y el consultante. También estará la figura de un supervisor, el supervisor del terapeuta. En observación directa quiere decir que los observadores estarán presentes en el contexto natural, en este caso en la sesión de Zoom, en tiempo real. Y con observación no participante se refiere a que los observadores no participarán, no intervendrán en la sesión terapéutica, solo observarán los detalles que a ellos les interesan. Ahora bien, la supervisión clínica será con una perspectiva de género y se considerará la interseccionalidad entre consultante y terapeuta con énfasis en el género y el sexo y las relaciones de poder y vulnerabilidad que esto implica. Las relaciones de poder pueden darse en dos maneras. El control omnipotente, que es cuando una de las partes, en este caso podría ser el terapeuta, trata de persuadir o transmitir ideas, dominar al consultante. Y el control omnipotente, donde se ejerce el control a través de mantener silencios, de no dar opiniones. También se debe observar el entorno de interseccionalidad, es decir, la relación de intimidad que se da entre terapeuta y consultante. Qué tan afectiva es, si apoya alguna ideología, si hay algún rechazo por alguna situación de que hay cosas que no le agradan o por ser diferentes. Y las relaciones de cercanía. Las relaciones de cercanía es el lenguaje no verbal de los participantes, qué gestos hacen, si asienten, si niegan, el lenguaje verbal, cómo se expresan, en qué términos, si el terapeuta tiene deseos de comprender lo que le trata de comunicar el consultante y si se trata de enfocar en lo que es importante para el consultante. En cuanto a la recopilación de datos, esta se realizará a través de un formulario de Google Forms en Internet, donde cada participante observador va a registrar los resultados de su observación. Se debe considerar que las observaciones se realizaron o se realizarán por diversos observadores y estos observadores van a estar en distintos grupos y cada uno va a observar a un consultante diferente que también tendrá un terapeuta y un supervisor diferente. Al final se juntarán los datos de todos los grupos y todos los observadores. Vamos a ver las categorías empleadas en las observaciones, los cuales nos vamos a basar en Lamont y Bermúdez 2023 y Watt Jones 2010. La primera categoría es la intersección de identidades, es la explicación del pensamiento, la localización del sí mismo, el self, del terapeuta también. Va a haber un cruce de temas y se va a externar la interseccionalidad tanto del supervisor, el supervisado y el consultante. La segunda categoría es la explicación del control, así como se va a reflexionar tanto del género y la orientación sexual. Se va a observar la interseccionalidad del reconocimiento del control por parte del supervisado, así como la transmisión de las ideas al consultante y la dominación tanto del contenido y la dirección que va tomando la terapia. La tercera categoría se va a basar en intimidad y afectos. Se va a observar la interseccionalidad basada en relaciones que se van creando íntimas y afectivas. Aquí se va a poder expresar las ideas por medio del modelaje, lo cual el supervisor y el supervisado van a poner ejemplos de ideas que puedan servirle al consultante para poder expresarse libremente. La cuarta categoría se va a basar en las relaciones de cercanía entre el supervisor, el supervisado y el supervisado y consultante. Aquí se va a observar la genuidad no verbal, en este caso el contacto ocular, las sonrisas, las posturas, el tono de voz, así como la genuidad
verbal, lo cual es la autorrevelación de identidades, en este caso, que se van prestando al supervisor o al supervisado, así como los sentimientos y la comprensión de estos, ¿no? Se va a evaluar también la intersección en la transmisión de las ideas centradas en las experiencias. Esto es que tanto el supervisor o el supervisado van a expresar sus experiencias que han tenido anteriormente. Se ha diseñado un instrumento para observar la interseccionalidad que hay entre el supervisor, el supervisado y el consultante. Se va a elegir cualquiera de estos tres para observarlo, el cual consta de 29 ítems o preguntas, donde la primera parte vamos a pedir los datos a quien vamos a observar: nombre del observador, nombre del observado, participante, la fecha, la orientación sexual, el género, el sexo, la raza, la clase social y la religión. Siguiendo, se divide en tres secciones. La primera sección es la relación del poder, en donde se va a utilizar una variable para evaluar el control omnipotente. Se va a observar al elegido y evaluar el momento, si persuade o hace lo que él quiere, así como la transmisión de ideas y si domina el contenido o le da dirección en el tema o si hay un enojo o está en desacuerdo. La otra variable es el control impotente, donde se evalúa si ha estado silencioso, si solicita permiso o no expresa su opinión al momento de estar intercambiando ideas. La segunda sección se basa en el entorno de la interseccionalidad, la cual se va a evaluar la variable de la relación de la intimidad. Esto es si hay afecto o favorece alguna ideología, así como si hay un rechazo por alguna diferencia interseccional. La tercera sección es la relación de la cercanía. Se va a evaluar la genuidad no verbal. Esto es si realiza un contacto ocular o sonríe, o si tiene una postura relajada y cuál es el tipo de voz que utiliza. También se evalúa la genuidad verbal, donde muestra si hay una autorrevelación del que se está observando, así como si hay un sentimiento o respuestas verbales. Y por último, la variable de deseo de comprender, el cual se basa en si transmite deseos de entender o comprender y se muestra empatía o efectividad en los mensajes verbales. Procedimiento. De manera aleatoria se asigna a cada alumno de sexto semestre a un grupo de observación, teniendo como supervisor o supervisora a excelentes especialistas del colectivo de estudios de género de la UNAM. Cada observador registrará los resultados de cada sesión, según sea el caso, ya sea supervisor, supervisado y consultante, y esos datos se van a insertar en el formulario que previamente fue elaborado. Se llevará un análisis de los resultados y finalmente se presentará la interpretación de los datos obtenidos por medio de un video. El 62% de los participantes son mujeres y solo el 38% son hombres. De todos los participantes, 16 son supervisados o supervisadas, 11 son supervisores o supervisoras y 9 son consultantes. En cuanto al género, 50% pertenecen al género femenino, 33.3% al masculino y solo el 16.7% de los observados tienen el género no binario. En cuanto a la orientación sexual, tenemos que los observados tienen un 58.3% de heterosexuales y el 38.9% de homosexuales. También encontramos un pequeño porcentaje del 2.8% donde se desconoce qué orientación sexual tiene. Los participantes se dividieron en consultantes, quienes fueron observados en un 25%, supervisores o supervisoras en un 30.6% y los supervisados o supervisadas en un 44.4%. En cuanto a la clase social, encontramos los siguientes resultados. El 25%
En clase social media-baja, 19.4% de media alta y el 55.6% de media media. En cuanto a la religión, encontramos que el 30.6% son de religión católica y una pequeña parte del 8.3% equivale a los budistas. Y en un 61.1% no pudimos saber a qué religión pertenecían. Se le pidió a los participantes que con una palabra explicaran cómo se sintieron y pues en su mayoría tuvieron conclusiones muy positivas, las cuales se demuestran en esta gráfica. En la mayoría de los participantes se observó que realizan contacto ocular o sonríen, que tienen una postura relajada, que usan un tono de voz suave, que emiten respuestas verbales respecto a sus sentimientos, que emiten respuestas verbales de autorrevelación, que transmiten deseos de entender y comprender, que muestran empatía afectiva con mensajes verbales y que realizan reflejo de los mensajes. Se le pidió a los participantes que con una palabra explicaran cómo se sintieron y pues en su mayoría tuvieron conclusiones muy positivas, las cuales se demuestran en esta gráfica. La observación en el contexto terapéutico se erige como un pilar fundamental para la obtención de información valiosa sobre los fenómenos grupales y las interacciones sociales. Para garantizar su validez científica, es necesario considerar diversos elementos, como el rol del observador, el fenómeno observado, la información buscada, el papel del observador y los instrumentos utilizados. En el proceso terapéutico analizado, se resalta la importancia de que el terapeuta inicie conversaciones sobre identidades clave con la familia, lo que puede facilitarse mediante la autorrevelación del terapeuta. Esta práctica sustentada en conceptos terapéuticos fundamentales puede contribuir significativamente al avance terapéutico y a la resolución de problemas subyacentes en las relaciones de los clientes. Asimismo, la gestión del poder en la terapia y la supervisión clínica con una perspectiva de género emergen como aspectos cruciales para mejorar la calidad de vida de los participantes y fomentar un ambiente terapéutico más inclusivo y reflexivo. La interseccionalidad de las identidades y las relaciones de poder también resultan temas de relevancia en la observación y comprensión de los fenómenos terapéuticos, enriqueciendo así tanto la práctica clínica como la formación de los terapeutas. Lo más relevante de las sesiones fueron los comentarios que dejaron todos los observadores. Estuvieron enfocados en la explicación del tratamiento y el proceso terapéutico, dando a conocer que en la mayoría de las veces la terapeuta, o en este caso la o el supervisado o supervisada, condujo la sesión de manera efectiva, creando un buen rapport con la o el consultante para que se sintiera cómoda o cómodo y abierta o abierto. Se aplicaron técnicas como la hipnosis ericksoniana para trabajar el sufrimiento y se dieron tareas para el paciente, como un ejercicio de relajación y una lista de reflexión. Se destacó el buen manejo del tiempo, rapport y empatía, así como la combinación de diferentes enfoques terapéuticos como la programación neurolingüística.
humanista e hipnosis ericksoniana. En muchas ocasiones, la sesión se centró en abordar los sentimientos de la o el consultante de manera positiva y sin victimizarse, promoviendo una relación horizontal y enfocándose en sus puntos fuertes. También se resaltó la importancia de la escucha activa, el cuestionamiento de creencias y necesidades y el acompañamiento respetuoso. Al final, se mencionó que el consultante mostró avances significativos al verbalizar sus emociones y ser más consciente de su situación. Comentarios finales. Excelente primer acercamiento a una terapia sistémica familiar con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género. Adquirir de manera vicaria habilidades necesarias para llevar a cabo sesiones terapéuticas. Conocer por medio de la observación estrategias útiles durante la entrevista que permitan la obtención de datos relevantes para la terapia. Conocer la estructura que lleva una sesión. La observación no participante permite la práctica de la interpretación del lenguaje no verbal de los participantes. En esta diapositiva les compartimos las referencias ocupadas para la presente actividad y con esto finalizamos, no sin antes agradecerles su atención.